el campo eléctrico generado por una carga Q igual carga igual a 2 veces la carga del electrón. Que se ubica en el punto, y lo voy a poner en coordenadas, pero va a ser un punto en general, A, B, C. ¿Sí? O sea, está en el espacio, pero en lugar de darle las coordenadas de 1, 2, 3, pues es A, B, C. Se ubica en ese punto. El campo generado, determina el campo eléctrico. Dice, determine el campo eléctrico generado por una carga. En ese punto. Bueno, le vamos a poner así y luego inciso A. Inciso A. Si el punto de campo, si el punto P, bueno, lo vamos a poner ahí. Está en el, bueno, primero lo voy a poner en X, Y, 0. ¿Sí? Ese sería el inciso A. Inciso B. Vamos a ir variando el punto de campo. Bueno, sí. Va a ser si P está en el origen, lo vamos a ver ahí. Si P está en 0,0,0. Vamos a hacer estos dos. ¿Sí? Fíjense bien. Entonces yo tengo una carga Q, ¿verdad? Cuya carga es igual a 2 veces la carga del electrón que está ubicada en un punto en general A, B, C, es decir, está en el espacio. Entonces me pide determinar el campo primero, si el punto está en un punto X, Y que tiene coordenadas generales X, Y, es decir, está sobre el plano XY, y otro si está en el origen. Entonces vamos a hacer primero el inciso A. Entonces nada más ubicamos un diagramita. Un diagramita más o menos. Ahí está. Entonces ubicamos las posiciones. Primero la fuente de campo, ¿verdad? La fuente de campo está en un punto arbitrario. Aquí está la carga Q. Su posición, su vector, pues es R', ya lo habíamos acordado, R'. Y el punto de campo está sobre el plano XY. Entonces va a ser aquí, por aquí está. Perdón, no, sí. Vamos a determinar primero ese. Entonces este sería el punto de campo. Aquí está P y esto es el vector R, ¿verdad? El vector R. Y el de arriba, que se ve muy feo, pues es R'. Entonces, a mí me piden, bueno, obviamente vamos a sacar el vector R menos R', ¿verdad? Que va de aquí hasta acá. Esto sería el vector R menos R'. ¿Sí?
Entonces esto es X, esto es Y esto es Z. Ok, entonces nosotros lo primero, o sea, es muy similar a utilizar la ley de Coulomb, ¿sí? Como sabemos la definición del campo, pues primero tenemos que ubicar y vamos a poner primero para el inciso A, ¿verdad? Porque para el inciso A vamos a tener una posición de R y para el inciso B vamos a tener otra posición de R. Entonces, para el inciso A, R es el punto donde yo quiero medir el campo. Entonces es X, Y, 0. Entonces va a ser X, Y, 0. R', pues ese no va a cambiar para los dos incisos porque es la ubicación de la fuente de campo. Entonces es A, B, C, ¿verdad? Y nosotros debemos sacar R menos R' igual, y pues hacemos la resta. Sería X menos A, pues X menos A, porque no tengo valores específicos, pues entonces se deja así en general. Coma Y menos B, pues es Y menos B. Coma 0 menos C, pues menos C, ¿verdad? Y luego la magnitud R menos R', R menos R' magnitud. Nosotros sabemos que esto es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado, que es X menos A. Ya desapareció todo. Ok, ahí está. X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado más, aquí fíjense, como es menos C al cuadrado, pues me da C cuadrado. Entonces ya la voy a poner ahí, ¿sale? Más C cuadrada. Entonces esa es la magnitud del vector R menos R'. Y ahora sí, el campo eléctrico, ¿sí? Lo vamos a sustituir. Campo eléctrico pues va a ser igual a la K. No la voy a sustituir porque no tengo los valores ni de la carga y todo es como arbitrario. Entonces K por 2E, ¿verdad? Eso es el valor de la carga entre esto al cubo. Esto al cubo es esto a la 3 medios. Entonces voy a tener eso. Lo voy a poner entre corchete. X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado más C cuadrada. Todo a la 3 medios. A la 3 medios. Son 3 medios. Y esto va multiplicado por el vector R menos R'. Entonces, va multiplicado aquí por, ¿verdad? X menos A, coma, Y menos B, coma, menos C. Entonces, este sería el vector campo eléctrico, ¿sale? Yo no puedo simplificar más, o sea, puedo poner componente a componente, por ejemplo, es todo esto por esto en X, todo esto por esto en Y todo esto por esto en Z, ¿sí? Entonces, nada más, pues esta es la expresión general del campo creado de esta carga en un punto sobre el plano XY. Ahora, fíjense bien, si yo quiero realizar el inciso B y me dice que es en el punto 0,0,0, como yo ya tengo una expresión para el campo eléctrico en un punto en general donde es X, Y, 0, puedo sacar nada más de esta expresión cambiando X y Y por 0.
¿verdad? Entonces aquí sería 0, aquí sería 0, aquí sería 0 y aquí sería 0. Entonces aquí me quedaría menos a al cuadrado, pues me quedaría a cuadrado, menos b al cuadrado me quedaría b cuadrado. Entonces voy a cambiar de pizarra. Vamos a poner para el inciso B. En la expresión anterior, hacemos x igual a y igual a 0. Y tenemos el campo en el punto 0, 0, 0, ¿verdad? Entonces ahí el campo va a ser igual a el campo E vector es igual a 2 veces K E. Ahí nada más expresé de forma diferente. Primero los números reales y luego las variables, ¿verdad? O los números arbitrarios. 2K E sobre aquí quedamos que quedaba a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada a la 3 medios. A la 3 medios. Y esto va multiplicado por, creo que era menos a, coma menos b, coma menos c. Entonces, ese sería el campo eléctrico creado por esa misma carga, pero en el origen, ¿sale? Entonces, bueno, ya terminaríamos con ese problema. Y ahora voy a hacer un problema numérico, pero ahora lo vamos a hacer en el plano, ¿sí? Rápidamente. Entonces voy a cambiar de pizarra. Número 2. Ejercicio número 2. Ok, dada la siguiente configuración, no se crean. No, porque, ok. Número 2. Determine el campo eléctrico generado por, bueno, voy a poner, determine la magnitud y dirección del campo eléctrico generado y se movió. Bueno, ahí va una R, es que ya si lo borro se borra todo. Por una carga Q. Entonces mejor pongo el diagramita, ¿sale? Entonces ahí voy a poner el punto de campo y la carga Q. Entonces vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser en el plano. Y cuando, fíjense bien, normalmente cuando nos piden dirección, magnitud y dirección de un campo es cuando la configuración o la carga está en el plano, ¿verdad? ¿Qué significa? Que nosotros sacamos el vector y a partir del vector pues sacamos la magnitud y la dirección del vector.
Esto normalmente lo hacemos en el plano. También se pudiera hacer en el espacio, pero en el espacio vamos a necesitar dos ángulos y la magnitud, pues sí podemos sacarla, ¿verdad? Pero serían dos ángulos los que tendríamos que sacar. Entonces, esta va a estar en el plano, ¿sí? En el plano XY. Entonces, esto es X y esto es Y. Entonces, la carga la voy a ubicar aquí. Tengo una carga Q, ¿sí? Y déjenmelo. Aquí tengo la carga Q. Y este punto es sobre el eje X a 5 milímetros. Bueno, 5. Ahorita lo voy a dejar sin unidades. Y el punto P, donde quiero medir el campo, pues es un punto con coordenadas generales que tiene coordenadas X, Y. ¿Sale? Entonces, el vector que une el origen con la carga, ahí, este es mi vector R', acuérdense. Y el vector que une el origen con el punto de campo es mi vector R, ¿verdad? Entonces aquí tengo R. Y el vector que une esos dos, que es donde, por donde si hubiera una carga, habría una interacción, sería el vector, ay, que no le puse línea, que une eso con esto. Ay. Más o menos. ¿Sale? Y ese es el vector R menos R'. Entonces, ya que tenemos la configuración, pues ubicamos, ¿verdad? Ubicamos el R vector, las posiciones. Entonces, el vector R, pues es en el plano, es X, Y, es un punto general. Y el vector R', pues es el punto, como solo está sobre el eje X, y esto es un 5 unidades, ahorita no estoy trabajando con unidades. Entonces aquí me queda que es 5,0, ¿verdad? Su vector como 5,0 porque está sobre el eje X. 5,0. Ahí está. Y el vector R menos R', pues nada más hacemos la resta. X menos 5, pues es X menos 5, Y menos 0 es Y. ¿Sí? Ahí está. Y aquí la carga es en general, solamente la voy a escribir como Q, ¿sí? Entonces, la magnitud de este vector va a ser magnitud de R menos R'. Esto es raíz de X menos 5 al cuadrado más Y cuadrada. Ya no puedo ponerla sin paréntesis. Más Y cuadrada, ¿sí? Y ya, pues simplemente tenemos que el campo, bueno, sacar la magnitud de aquí va a ser complicado. La dirección. El campo eléctrico E, pues es la K por la carga Q sobre eso a la 3 medios. Lo voy a poner en corchetes.
x menos 5 al cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Y esto por el vector x menos 5, coma y. Ese sería el campo eléctrico, ¿verdad? En ese punto, pero me piden la magnitud y la dirección. Aquí va a estar muy raro sacar la magnitud. Mejor así lo dejamos y en otro sí lo saco, ¿sale? Entonces, la magnitud, ¿qué sería? Sacar el cuadrado de esto más el cuadrado de esto raíz. Y luego la dirección sería el arco tangente, ¿verdad? De la componente en y, que sería y por esto entre x por esto. Pero como no lo puse numérico, va a estar complicado. Entonces, simplemente en los problemas donde les pidan determine el campo eléctrico, ahí les están pidiendo el vector campo, que sería esta expresión. Pero si les pide magnitud y dirección, es que ya teniendo esta, sacamos la magnitud y la dirección de este vector. En este caso no lo voy a sacar porque lo puse general. Si lo hubiera puesto numérico, pues sería más fácil, ¿verdad? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, fíjense bien, hasta aquí solamente hice dos problemas o tenemos nosotros la expresión para determinar el campo eléctrico generado por una sola carga puntual. Ahora, ¿qué haré yo si tengo, por ejemplo, no sé, muchas cargas puntuales? Pues ahora se aplica el principio de superposición, ¿sí? Que nosotros ya vimos para fuerzas, ¿verdad? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es el principio de superposición? Es la suma, bueno, en ese caso era la suma de las fuerzas aplicadas a una sola carga y pues se sacaban los vectores entre cada una de las fuerzas aplicadas a la fuerza, bueno, a la carga puntual, perdón, Exacto. a la que queríamos saber. Ajá, exactamente, gracias. Entonces, eso mismo que acaba de decir su compañero lo vamos a hacer nosotros de nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora si yo tengo muchas cargas o un conjunto de cargas puntuales y yo quiero determinar el campo eléctrico generado en un punto por todas ellas, pues ahora yo ubicaría de nuevo una carga de prueba muy chiquitita, ahí nada más para hacer la medición, ¿verdad? Entonces, si yo recuerdo el principio de superposición de fuerzas, pues todas las cargas, las otras, van a interactuar con esa carga de prueba y la fuerza total sobre ella, pues sería la suma de las fuerzas. Entonces, a partir de ahí vamos a sacar el principio de superposición. Déjenme doy prisa porque vamos atrasados. De hecho, esta semana vamos a tener las 3 clases, ¿sí? Entonces, superposición, superpower, superposición de campos eléctricos. Campos eléctricos. Superposición de campos eléctricos. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Si tenemos un conjunto de cargas puntuales, un conjunto de n cargas puntuales, de n cargas puntuales en el espacio, bueno, no, de n cargas puntuales cuyas posiciones son, fíjense bien, las posiciones pues nosotros ya sabemos, ¿verdad? Cómo denotarlas. Las hemos estado ubicando, por ejemplo, bueno, sí, R1,
R1, R2, R1, R2, R3, son 3, 3 puntos, acá le voy a seguir, R, I, por ejemplo, de la partícula RI, hasta Rn, ¿sí? Tengo esas N cargas ubicadas ahí. Y se desea medir el campo eléctrico en un punto R, a ese vector nosotros ya sabemos que le hemos estado denotando como R vector, en un punto R vector. Ubicamos una carga de prueba Q sub 0, lo voy a poner como guión bajo, Q sub 0 en ese punto, ¿verdad? Para poder medirlo en ese punto. Entonces, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Ay, no, ahí está. Tengo el espacio, ¿sí? Tengo el espacio. Ay, no. Tengo el espacio y vamos a nombrar los ejes X, Y, Z. Y tengo N cargas puntuales. ¿Sí? Así, todos los puntitos representan una carga puntual. Entonces yo puedo decir, bueno, pues yo tengo que, voy a etiquetar las cargas, ¿no? Tengo que esta carga es, que esta carga es la carga Q1, que esta carga es la carga Q2, que esta es la carga Q sub I, ¿sí? Y etcétera, ¿no? No sé, esta es la carga, bueno, 2. Q4, por ejemplo, esta de arriba. Y así, ¿no? Tengo todo este conjunto de cargas. Y obviamente nosotros conocemos sus posiciones. Sus posiciones, pues, son los vectores que unen, ¿verdad? Que unen la carga con el origen, es decir, es este es su vector, y ese su vector sería, R1, ¿sí? Sería su vector R1. Y así puedo trazar los vectores de todas. Por ejemplo, este vector va a ser R2. Y voy a trazar el vector que me interesa de la iésima. Bueno, ahí está medio movido, pero se supone que debe salir del origen. Ahí tengo la carga iésima, ¿sí? Y su vector, pues, va a ser R, I. Y yo quiero medir el campo en un punto R, ¿sí? El punto R lo voy a poner con un puntito rojo. Entonces, imagínense que aquí yo tengo el punto P. Entonces, para poder medirlo, ahí yo ubico una carga Q sub 0 de prueba, ¿sí? Y obviamente voy a tener su vector posición, que es igual el vector que trazo desde el origen hasta el punto donde quiero medirlo. Entonces, esto es R, ¿verdad?
Y nosotros sabemos que si yo tengo aquí una carga Q sub 0 y yo quiero determinar la fuerza total que ejercen todas estas N cargas sobre ella, pues hago las sumas individuales por parejas, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a escribir acá del lado derecho. Para medir la fuerza total sobre la carga de prueba, tenemos que, y eso ya lo vimos, ¿verdad? Tenemos que la fuerza total sobre la carga de prueba va a ser F, y fíjense bien, le voy a poner F0, ¿verdad? Porque es la fuerza sobre la carga sub 0. Va a ser igual a la fuerza que ejerce 1 sobre 0, más la fuerza que ejerce 2 sobre 0, más, etcétera, 3 puntos, más la fuerza que ejerce la iésima sobre 0, más 3 puntos, más la fuerza que ejerce la última carga, que es la N sobre 0. Eso nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Del principio de superposición de fuerzas. Entonces, si yo ubico aquí una carga Q sub 0, todavía no estoy midiendo campo. Aquí estoy ubicando una carga Q sub 0 y la fuerza total sobre ella, pues es la suma de las fuerzas individuales, ¿sí? Y fíjense bien, tenemos eso. Y de la definición de campo eléctrico, que ahorita les di de campo eléctrico, ¿qué tenemos de la definición de campo eléctrico? Que el campo eléctrico, y lo voy a poner sin límite todavía, es igual a fuerza por unidad de carga. Entonces, si estoy hablando sobre la carga sub 0, pues es F sub 0, bueno, no así, ¿no? F por unidad de carga. Entonces, si aquí me refiero a F sub 0, pues entonces va a ser E sub 0, Q sub 0. Si aquí me refiero a F1 sobre 0, pues va a ser E1, Q sub 0, ¿verdad? Entonces, de ahí yo puedo despejar y sustituir la fuerza igual a campo por Q sub 0. Entonces, en esta expresión voy a cambiar las fuerzas por esto. Como todo son todas las interacciones con F sub 0, pues todo tiene que ver con Q sub 0. Y aquí el campo de cada uno, pues es el generado por cada uno. Aquí va a ser E1, E2, E3, bueno, EI, EN, ¿no? Y aquí es sub 0. Entonces, sustituyendo en la fuerza total, vamos a tener lo siguiente. También lo pude haber puesto con límite, pero ahorita se van a dar cuenta que no es necesario. Es lo siguiente. Lo voy a poner en rojo, en azul, acá abajo para que lo vean, ¿sale? Voy a tener esta F sub 0, que es la fuerza total, pues entonces sería el campo total por Q sub 0, ¿verdad? Entonces va a ser E Q sub 0 igual. Y luego en F10, pues sería E1 por Q sub 0, sería el campo generado por la carga 1. Esto es igual a E1 por Q sub 0 más F20, pues sería E2 Q sub 0 más, etcétera, más, ahí sería el campo generado por la carga I por Q sub 0 más 3 puntos más el campo generado por la carga N Q sub 0. Y de aquí, si ustedes se fijan, el Q sub 0 es un factor común, ¿verdad? Entonces voy a cambiar de pizarra y decimos
Tengo eso y dividiendo por Q sub 0, dividiendo por Q sub 0, tenemos que lo siguiente. Si yo divido por Q sub 0, voy a tener que el campo total E, con esa no. El campo total E es igual a E1 más E2 más, etcétera, más el campo generado por la carga iésima, más 3 puntos, más EN. Y este es el principio de superposición. Me dice que el campo, si yo quiero medir el campo en un punto P, pues debido a n cargas, yo saco o obtengo los campos individuales y simplemente los sumo. Esto en física es muy importante, ¿sí? Porque no todas las cantidades físicas cumplen esto, es decir, no todo es la suma de las interacciones o sí, de las interacciones individuales, ¿sale? Entonces, dividiendo, tenemos que, y esto es lo mismo que si yo lo pongo en sumatoria. ¿Sí? Tenemos que, o bien, fíjense, lo voy a expresar un poquito más general. O bien, el campo eléctrico E es igual. Si yo expresara cada uno de estos campos, pues tendría K, Q1 entre magnitud de R menos R1 al cubo por R menos R1, más el campo 2, ¿verdad? Que sería K, Q2 sobre R menos R2 al cubo por R menos R2, y etcétera. Más el iésimo, que es K, QI, entre R menos RI al cubo por R menos RI más el último término, K, QN entre R menos, y esto fíjense bien, lo que no cambia es el punto R donde yo lo quiero medir, ¿verdad? Todas las posiciones de las cargas pues sí cambian. Entonces, a ver, espérenme, aquí quiero borrar. R menos Rn al cubo por R menos Rn. ¿Para qué hago esto? Para ponerlo como sumatoria. ¿Sí? Bueno, entonces aquí desglosé cada uno de estos campos, pero en sí este ya es el principio de superposición, este también, ¿sí? Pero si ustedes se fijan aquí, estoy midiendo el campo en un punto R y ese es el mismo en todos, ¿sí? Lo único que varía aquí es la posición de las cargas, R1, R2, etc. Entonces, de aquí nosotros podemos decir que el campo eléctrico E es igual a K por la sumatoria de I igual a 1 hasta N de K de QI entre R menos RI al cubo por R menos RI. Es que esto se me dio feo.
¿sí? Entonces, este es el principio de superposición. Esta notación en realidad es esta y es esta, ¿sí? Entonces, aquí podemos poner principio de superposición de campos eléctricos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el principio de superposición si se los preguntara? Pues nos dice que el campo eléctrico en un punto P generado por n cargas puntuales simplemente es la suma de los campos individuales generados por cada una de esas cargas en ese punto, ¿verdad? Entonces aquí, fíjense bien, yo estoy midiendo el campo en un punto R debido a n cargas puntuales. Ejemplo, porque ya se va a acabar esto y quiero terminar esta parte. Esto lo voy a hacer numérico, ¿sí? Y en la siguiente clase ya hacemos con distribuciones de carga, que realmente necesitamos este principio de superposición porque vamos a ver a las distribuciones de carga como una suma infinita de diferenciales de carga, ¿verdad? Bueno, finita o infinita. Voy a cambiar. Si tienen alguna duda, díganme, ¿sale? Entonces, ejercicio. Ajá. Ejercicio. Dada la siguiente configuración, nada más lo voy a comenzar y ya mejor nada más se los dejo así, ya ustedes lo sacan. Determine la magnitud y dirección del campo eléctrico total en el punto P. ¿Sí? Entonces, la configuración que tienen es la siguiente. Se los va a estar en el plano. A ver si me sale. Entonces, no, déjenlo, pongo con otro color. No, verde no. Bueno, sí. A ver si me sale un cuadrado. Creo que sí. Ok, entonces está en el plano X, Y, ¿sí? Fíjense bien, es un cuadrado centrado en el origen y tiene lado, la medición es el lado A. Mejor 2A para que no sufran. El lado 2A. Entonces, está centrado en el origen, ¿sí? Esto es un cuadrado, entonces todos los lados miden lo mismo. Y tenemos 3 cargas. Tengo una carga aquí. Tengo una carga aquí y tengo una carga aquí. Q1, Q2 y Q3. Y quiero que midan el campo en el vértice, en este vértice. En este. Aquí tengo un punto P. ¿Sale? Entonces van a medir el campo en ese punto. Y las cargas tienen la siguiente. Q1. Q1 igual a E. Q2 igual a Q3
y estas tienen menos E. ¿Sí? Entonces, ya, creo que es todo lo que necesitan. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Pues aplicar el principio de superposición. Primero establezcan, por ejemplo, para encontrar las posiciones R1, R2, R3, considerando que el lado del cuadrado es 2A. Y acuérdense que aquí no hay carga, ¿verdad? Aquí solamente es un punto donde yo quiero ver esto. Entonces el campo en este punto es el campo 1 más el campo 2 más el campo 3 por principio de superposición. Se sacan los campos individualmente y se suman y encontramos el campo total en este punto P. ¿Dudas de lo que van a hacer? No. ¿No? Ok. Maestra, Bueno, mande. el ejercicio que nos había dejado de tarea lo revisamos mañana. Si alcanzamos a hacerlo ahorita, ya que dejé la tarea, sí alcanzamos, porque son 8 minutos. ¿Hay alguien que quiera, que no haya participado y que quiera participar o nombro a alguien? Porque ya tengo aquí la lista, ¿sale? ¿Nadie? ¿Nadie, nadie? Bueno, entonces vamos a nombrar de la Torre Rivas Noé. ¿Está? ¿No? Bueno, entonces acuérdense que es un 0 si no están, ¿sale? García Flores. Tampoco, ok. López González. López González tampoco. Ok, acuérdense que es un 0, ¿eh? Y bueno, aquí, Soto Rodríguez. No, ya participó. No, él no. Villa Soto Fátima. Tampoco, órale. Bueno. Villalobos Rebeles. Otro 0, ok. Caray, ¿por qué lo tengo? Bueno. Lara Medina Roque. ¿O cómo? Lara Medina Roque Eduardo. Son muchos ceros, ¿eh? Así es que bueno, pues. García Díaz Eduardo. Sí, maestra. ¿Sí lo tiene? Sí, sí lo tengo. Bueno, déjeme dejar de compartir y le doy chance. ¿Dónde era? Creo que aquí. Sí. Listo, ya puede compartir. Déjenme ver qué ejercicio era. Deme un momento porque no lo he escaneado todavía. Ok, sí, está bien. Era, determine la carga total Q distribuida en una esfera de radio R cuya densidad es A sobre B R seno de teta, ¿verdad? Ya tengo clase.
¿Sí se ve? Sí. Bueno, si le puede acercar, por favor. Ahí está. Bueno, el problema dice que determina la carga total Q distribuida en una esfera de radio R, cuya densidad es, tenemos que la densidad es A sobre B multiplicada por R seno de teta. Entonces, para obtener la carga Q, primero despejé de la fórmula de la densidad, que es de Q dividida por dV. Entonces despejamos, hacemos las operaciones y tenemos que Q es igual a la integral de la densidad por diferencial del volumen. Ajá. Y para esto vamos a utilizar las coordenadas esféricas, ya que estamos analizando la carga en una esfera. Ujú. Las coordenadas esféricas son R cuadrada multiplicada por seno de teta, diferencial de R, diferencial de teta y diferencial de phi, Ujú. porque vamos a ocupar dos ángulos en este caso para armar nuestra esfera. Entonces tenemos que Q es igual a la integral múltiple, que son 3, de Ajá. A dividida por B multiplicada por R seno de teta, que multiplica el diferencial del volumen. Entonces, haciendo la transformación del volumen y armando nuestra esfera, tenemos que Q es igual a la integral definida de 0 a 2pi y de 0 a pi, de 0 a R, de A dividida por B, R seno de teta, que multiplica que al diferencial de volumen, que sería este, R cuadrada seno de teta, de R, de teta y de phi. Ahí voy. Y haciendo las operaciones, ya todo resolviendo, nos queda que al final la carga Q es A multiplicada por pi cuadrada, R cuarta y Ajá. dividida por 4b. Ok, a ver, ahí le quedó la integral del seno cuadrado, ¿verdad? Sí, Ok, ajá, perfecto. Muy bien. Se ve que está bien. Su apellido es García Díaz, ¿verdad? sí, García Díaz. Ok, gracias, tiene 10. Nada más ahí, bueno, sí, bueno, ya lo quito. ¿Lo vuelvo a Nada más compartir? recordarles, no, está bien así. Ahí, por ejemplo, los límites que utilizó su compañero fueron de 0 a pi y de 0 a 2pi. Eso es para una esfera completa, ¿sí? Nada más, si yo les diera media esfera o un cuarto de esfera, hay que cambiar los límites de los ángulos. Y pues nada más era ese el comentario. Entonces, pero ya vamos a comenzar a hacer ejercicios con distribuciones en las siguientes sesiones, ¿sale? Entonces nos vemos, chicos. Cuídense hasta la siguiente sesión. Gracias. Nos vemos, maestra. Tenga buen día.